estas medidas podrían devolverlos en su cargo. Podría ser, depende qué planteen ellos en su solicitud de medidas cautelares. Nosotros vamos a entrar en un enlace vía Zoom con Miguel Ángel Soria, exministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Bienvenido, doctor Soria, a Exitosa. Buenas tardes, Karina. Gracias por la invitación, gusto saludarte. Muchas gracias por respondernos. Solo una pequeña corrección, dijiste ministro. Viceministro, sí. Entonces, dígame, lo que se sabe que van a hacer en este momento Marita Barreto y Harvey Colchado es que pedirán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las represalias que ha tomado Patricia Benavides en contra de ellos. ¿Estas medidas podrían devolverlos en su cargo? Podría ser, depende qué planteen ellos en su solicitud de medidas cautelares, y también siempre dependerá mucho de la decisión de la Comisión Interamericana en este tipo de asuntos. Conversábamos precisamente contigo hace un tiempo, Karina, sobre lo renuente que suele ser la Comisión Interamericana cuando se tratan de derechos políticos. Los derechos humanos que están detrás de la fiscal Marita Barreto y de los policías que acompañan en el equipo que lucha contra la corrupción en el poder, son derechos políticos, el derecho de toda persona de participar en asuntos públicos. La comisión, como te decía, siempre ha sido renuente en meterse en esos asuntos, salvo en dos casos emblemáticos, uno respecto a México, que es el caso Castañeda Guzmán, y el otro, más reciente, que es el caso Petro versus Colombia. En el caso Castañeda Guzmán tuvo un rebote malo porque ni siquiera las medidas cautelares fueron cumplidas por el Estado mexicano, y cuando la comisión acudió a la Corte Interamericana solicitando medidas provisionales, la Corte no solo se los denegó, sino que además hizo una especie de jalón de orejas indicándole que habían casos realmente importantes o casos que eran mucho más graves que el caso de Castañeda Guzmán. En el caso Petro versus Colombia sí resultó, la Comisión Interamericana solicitó medidas cautelares al Estado colombiano y luego solicitó medidas provisionales ante la Corte y les fueron concedidas. Exitosa. En este caso, si yo me pusiera en el rol de los abogados de Marita Barreto y de los policías que están aquí, en juego eventualmente sus derechos, en realidad la mejor justicia que van a obtener es aquí en el Perú con una medida cautelar y un proceso de amparo. Normalmente los jueces constitucionales, atendiendo las circunstancias del caso, suelen resolver muy rápido. Lo digo por experiencia propia además. Sin embargo, yo veo muy complicado que la Comisión Interamericana les vaya a dar la razón por lo siguiente. Desde el punto de vista técnico, una medida cautelar solamente es concedida cuando exista una situación de gravedad y urgencia y que generen daños irreparables en los derechos. En este caso, la situación es grave, sobre todo con lo que hemos conocido el día de hoy, que realmente es lamentable. Falta evidentemente corroborar algunos datos, ¿no? Pero creo que los chats son muy evidentes que habrían que corroborarse en la práctica, seguro con otras declaraciones, algunos otros elementos de convicción. Pero la situación sí, realmente es grave. Y que además tiene que ver con la afectación a los derechos de estas personas, ¿no? Eventualmente hay una especie de negociación política, intercambio de votos, para de alguna manera hacer una especie de limpieza de determinados funcionarios en el Ministerio Público y en otras entidades del Estado. La situación es inminente. Allí hay una pequeña discusión porque eventualmente ya la fiscal de la Nación ha firmado la resolución con la que quita del cargo a la fiscal Marita Barreto. Con que se le haya notificado esta decisión hoy en la mañana, se entiende que surte efectos o debería surtir efectos. No todo se publica en El Peruano en este tipo de decisiones. De acuerdo. Entonces, con que se le notifique personalmente, supone ya eso, hay una exención de publicación en El Peruano, muchas veces por razones presupuestales, y se comunica directamente al funcionario concernido, en este caso la fiscal Marita Barreto. Entonces, con lo cual ya el derecho habría sido afectado. O sea, no estaría en riesgo la afectación de su derecho. Su derecho eventualmente ya habría sido afectado.
Con lo cual, lo que le cabe a la fiscal Marita Barreto no es ir a la Comisión Interamericana, que me parecería una pérdida de tiempo en este momento, sino es acudir al juez constitucional para que, en el contexto de un proceso de amparo, requiera al juez constitucional que la repongan en el cargo a partir de una medida cautelar, evidentemente invocando la apariencia de buen derecho, la urgencia en el caso y la eventual irreparabilidad. Irreparable este caso lo es, porque precisamente con una decisión jurisdiccional de un juez constitucional, ella puede ser repuesta en el cargo. Ya existen estándares internacionales en el que aún, incluso en casos en cargos de confianza, se requiere una fundamentación razonable para apartar a esta persona del cargo. Y si en este caso la fundamentación no es razonable y sobre todo está enmarcado en un contexto en el que habría una especie de negociaciones de votos para retirar a determinados funcionarios porque eventualmente son incómodos, etcétera, sí habría determinado asidero para poder volverla al cargo o al puesto. Entonces, esta crisis institucional solamente se había visto en los últimos tiempos en el caso Chávarri, ¿no? No se ha podido superar ese escollo. ¿Cómo ve usted la institución? Porque han venido unas peleas de baja intensidad desde hace mucho tiempo que de repente el ciudadano no las ha percibido, pero sí se han estado apuñalando, pero esto ahora ha traspasado todos los sentidos y todas las barreras, y ahora sí vemos que el Congreso de la República, en coordinación con las altas esferas de la Fiscalía, han hecho una serie de negociaciones indebidas. Sí, Karina, mira, yo hoy por la mañana, muy temprano, que suelo revisar las noticias y el acontecer nacional, me topé con esta situación, y lo primero que vino a mi cabeza fueron 3 palabras, ¿no? Sin necesidad de generalizar, pero me vino a la cabeza probablemente una expresión muy popular, de que todo está podrido. Sí, todo está podrido. Y claro, este caso nos revela una serie de coordinaciones, digamos, presuntas, ¿no? Presuntas, en que se suponen archivar casos para asignar cargos o dar votos para determinadas cuestiones políticas y para, de alguna manera, pretender colocar personas de confianza en determinados lugares. Una de las cosas que han ocurrido es lo del defensor del pueblo. Uno esperaría que las negociaciones políticas, que son válidas, son lícitas, son legítimas, que han ocurrido siempre desde el nacimiento de nuestro Congreso de la República con Luna Pizarro, siempre han existido las negociaciones políticas, pero uno puede entender de que la elección del defensor del pueblo es ver quién tiene el mejor perfil de defensor de derechos humanos, quién podría asumir mejor el cargo de defensor del pueblo, y no necesariamente quién puede garantizarles el copamiento de instituciones. Lo mismo con la fiscal Zoraida Ábalos. Yo considero que la fiscal Zoraida Ábalos, en lo personal, no hizo un buen trabajo como fiscal de la Nación, pero la decisión del Congreso de la República se deslegitima por completo si es que detrás no había ese tipo de negociaciones. Lo mismo ocurre con la Junta Nacional de Justicia. Creo que la Junta Nacional de Justicia también, como toda institución, no es perfecta, pero sí, han habido situaciones graves que les quitan méritos para el ejercicio del cargo. Pero la eventual decisión sobre la Junta Nacional de Justicia de removerlos del cargo por las graves acusaciones que tienen, también se deslegitiman con ese tipo de negociaciones políticas que hay detrás. Es decir, no es realmente la gravedad de sus actos los que los eventualmente sacarían a estos funcionarios o los méritos para el defensor del pueblo para ocupar el cargo, sino simplemente puras negociaciones políticas que no es en favor del Estado, no es en favor del interés público, sino en favor de determinados intereses políticos de algunos grupos políticos, y eso es lo grave. Entonces, yo acá aprovecho tu programa, Karina, porque creo que además es un medio de comunicación importantísimo y muchas personas nos escuchan. Creo que al final, detrás de todo este fango, siempre hay maneras de salir. O sea, creo es un mensaje especial para los jóvenes. Yo soy profesor universitario y me preocupa mucho esto. O sea, no podemos permitir que las personas que hoy ocupan altos cargos en nuestro Estado nos quiten la ilusión de tener un mejor país. Una última pregunta, sí. ya que usted va por ese camino, ¿no? Que siempre hay maneras de poder salir, pero ¿cuál es esa manera?
¿Cuál es esa manera, no? Porque yo conversaba con un ex fiscal supremo que me decía que la Junta de Fiscales Supremos está enterada de casi todos los movimientos de la fiscal de la Nación. Y si alguno de ellos, tres, ¿no? Que es la fiscal, que es Pablo Sánchez o es el señor Villena, entonces, y están enterados y va a ir o Pablo Sánchez o Villena a suceder a Patricia Benavides, estamos en lo mismo. Sí, sí, pero de alguna manera tenemos que salir del fango, Karina. Y en el caso del Ministerio Público, lo que corresponde es que se reúnan la Junta de Fiscales Supremos y tomen decisiones, ya sea el fiscal Pablo Sánchez o el fiscal supremo Villena, quienes deban de asumir la Fiscalía de la Nación, porque sí sería honesto por parte de la fiscal de la Nación apartarse del cargo. Ella misma, creo, en un acto de honestidad debería solicitar a la Junta Nacional de Justicia que se la suspenda para que se le investigue. Y sea el fiscal Pablo Sánchez o el fiscal Villena quienes deban asumir el cargo, creo que es el primer paso para salir del fango. Creo además que el Congreso de la República haría bien en componer una Junta de Fiscales Supremos más amplia, porque siempre vamos a estar con este problema. La Junta de Fiscales Supremos, que debería estar integrado por 5, hoy solamente está integrado por 3. Y creo que deberían haber más fiscales supremos para superar ese tipo de crisis, grave crisis. Eso no ocurre, por ejemplo, con el Poder Judicial, que tiene más jueces supremos que integran la Junta Suprema de Jueces. De acuerdo. Lo mismo debería ocurrir con el Ministerio Público. Es para empezar, para salir del fango, ¿cierto? Que las personas comprometidas en graves, presuntos hechos de corrupción se aparten del cargo temporalmente hasta que se determinen sus responsabilidades o no responsabilidades, como es el caso de la fiscal de la Nación. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias a Miguel Ángel Soria, ex viceministro del Ministerio de Justicia.